estamos viviendo y me quiero concentrar en dos elementos a través de la presentación. Uno, enfocado en lo que estamos viviendo relacionado con la situación de emergencia de la pandemia, porque eso nos está afectando nuestro sistema nervioso, porque detectamos que hemos perdido el control. Eso es un elemento. Lo segundo que quiero discutir es que, producto de observaciones y de algunos estudios bastante recientes, se muestra que el virus también tiene un impacto a largo plazo en el sistema nervioso central, lo que es muy preocupante. Son estudios nuevos, recién publicados, y eso nos tiene que llevar, ¿no es cierto?, a tomar más precauciones, porque sin lugar a duda que el virus, aunque tiene poco porcentaje de infección, tiene una característica muy particular. Y eso es lo que quiero conversar hoy día, y finalmente algunas recomendaciones de cómo uno puede reducir la carga que está viviendo actualmente. La próxima, por favor. Entonces, si uno piensa que lo que hace durante el día, llega a la conclusión fácilmente de que hay una serie de ciclos biológicos, y estos ciclos biológicos son fundamentales para las actividades que realizamos. Por ejemplo, en la parte superior, a la izquierda, la parte superior, ustedes ven que hay un ciclo que corresponde al cortisol, una hormona que se libera en nuestro cuerpo durante el día, alta en la mañana, muy baja en la tarde, la melatonina que se libera durante la noche. Y hay un número de ciclos, muchos ciclos biológicos. Y los ciclos biológicos son importantes porque nos permiten sincronizarnos con el medio ambiente. En la parte de la derecha superior se muestra cómo uno sincroniza sus actividades fundamentalmente a través de la luz, activando ciertas regiones cerebrales, y esto nos da resultado de poder tener control de ritmos desde el punto de vista fisiológico y también del comportamiento. Y nosotros somos, como mencionaba anteriormente, un grupo de ritmos, y estos ritmos son fundamentales para tener actividades normales y poder desenvolvernos en lo que hacemos. En la parte inferior muestro a René Descartes, porque René Descartes introduce el tema de la mente desde un punto de vista mucho más moderno, y todavía trabajamos con el concepto derivado de sus observaciones, de sus ideas, y la mente es un constructo que ocurre en base a la función del cuerpo y del cerebro. Entonces tiene atributos bien particulares en la mente. Hoy día no vamos a profundizar en aquellos, pero quiero que ustedes entiendan que la mente es muy importante porque nos permite hacer cosas. Ustedes ven ahí una tenista y también ven un pianista, y esas son actividades muy complejas, y para poder realizar estas actividades, la mente tiene que trabajar de una forma unitaria, es decir, tiene que estar completamente integrada, y eso nos va a permitir ahora, nos va a permitir realizar actividades que son complejas. La próxima, por favor. Las actividades diarias están controladas por el sistema nervioso. Y ustedes ven a la izquierda un cerebro y la médula espinal, y ustedes ven que es una masa que es bastante compleja, y eso es lo que controla nuestra vida y controla todas las actividades que muestro en la diapositiva. Controla cuando despertamos en la mañana. Y ahí ustedes ven esa dama iniciando el día con mucha energía, con la cara llena de risa, lo que es importante. Y después vemos cuando se va a trabajar, donde hay papeles invertidos, en el sentido de que el hombre se queda en la casa cuidando a los niños y ella se va a trabajar. Para ir a trabajar también claramente necesitamos tener energía, y tenemos que tener una cantidad de
planificación cerebral que es importante. Es fundamental, por ejemplo, para poder generar ideas en la parte inferior derecha. Hay un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo está generando ideas y el sistema nervioso participa en forma muy importante en la generación de ideas, en la innovación. Es fundamental. La próxima, por favor. Además de eso, el sistema nervioso es fundamental para funciones como la alimentación, y ustedes ven acá hay una alimentación saludable. También participa en los fenómenos emocionales, en las acciones emocionales, con Mr. Bean acá, ¿no es cierto? Y le está preguntando con qué estás enamorada. Un actor muy interesante, eh, con sus características, capacidades inglesas, anglosajonas. Y más abajo muestra una importante función también controlada por nuestro sistema nervioso, que es el dormir. El dormir es una función que quizás no puedo indicar realmente la importancia que tiene el dormir bien. Cada vez hay más estudios que indican que el dormir bien es fundamental para muchas funciones, incluidas los contagios, las infecciones, en la forma como los fármacos actúan, etcétera, etcétera. Entonces, ser capaz de dormir bien es fundamental para tener una complementación funcional y mental en una forma alta. Y a la derecha muestro que el estrés va a afectar tanto el cuerpo como el cerebro. El estrés es una respuesta normal y solamente normal cuando es un estrés de pocos minutos. Nuestro cuerpo está preparado para soportar el estrés y nos permite sobrevivir. Sin embargo, cuando el estrés se convierte en un estrés crónico, tiene efectos muy, muy negativos tanto para el cuerpo como para el cerebro. Y ahí ustedes ven que el estrés es fundamentalmente una respuesta química. ¿Y por qué química? Porque se liberan neurotransmisores en el cerebro, se liberan hormonas en nuestra sangre, y la respuesta de estrés entonces no es nada más que una sopa de químicos que se liberan en nuestro cuerpo para sobrevivir, para responder a tareas a corto plazo, pero cuando esto es a largo plazo, tiene efectos muy, muy negativos. La próxima, por favor. Bueno, el estrés, uno siempre evalúa el estrés, el cerebro está hecho para evaluar situaciones, y cuando la situación no es una situación amenazante, lo que está a la derecha de ese esquema, el estrés lo enfrentamos sin mayor problema y nos adaptamos. Pero cuando el estrés es un estrés amenazante, como se ve acá a la izquierda del gráfico, vamos a generar una reacción de estrés patológica porque somos incapaces de enfrentar y de controlar. El estrés resulta fundamentalmente porque nuestro cerebro detecta una falta de control. El cerebro funciona muy bien cuando mantenemos el control, cuando entendemos que estamos bajo una condición de reposo y estamos llevando todo el manejo de nuestro cuerpo y nuestra mente a un estado normal, ¿no es cierto? Un estado de reposo, de equilibrio. Pero cuando perdemos esto, tenemos lo que se conoce como un estrés, y este estrés ahora a largo plazo, como dice ahí, produce un alto consumo de energía, que a largo plazo va a alterar el cuerpo, el cerebro y nuestra mente, porque la mente se va a deteriorar y vamos a ser incapaces de responder, de tener buenas ideas, de dormir bien, de estructurar trabajo, etcétera, etcétera. La próxima, por favor. Entonces, desde marzo y desde antes, desde octubre, ya un año, hemos estado con serios cambios en nuestro estado nervioso, y hemos tenido, por ejemplo, dificultades para iniciar el día, estamos con la desorganización de la productividad, estamos con alteraciones en el consumo de agua, el consumo de alimentación, de drogas, sin lugar a dudas, tenemos dificultades para conciliar el sueño,
tenemos un sueño que no es reparador, fragmentado, tenemos también dificultades los que van a trabajar y los que van a estudiar, concentración mental reducida, hay pérdida de memoria y aprendizaje, alteraciones en el lenguaje y toma de decisiones, fluctuaciones en las emociones, alteración de sistemas internos, hormonas, neurotransmisores, alteraciones del ánimo, estrés y libido. Entonces, ustedes ven que ya llevamos un año con una gran cantidad de nuevos estímulos, y estos estímulos nos han producido una pérdida de control y nos ha impactado prácticamente en todas las facetas de nuestra vida. Y acá muestro una foto de unos animalitos que están bebiendo. Nosotros hacemos investigación en el área de consumo de alcohol, y ustedes ven que están bebiendo, están alegres, el otro está sedado, y hoy día se consume bastante alcohol porque el alcohol no necesita tener una receta, una prescripción, y se vende libremente en todos los lugares. Entonces es una forma de reducir el estrés, pero tiene efectos considerables a largo plazo, como ustedes conocen. La próxima, por favor. Y ahora quiero discutir en unas cuantas diapositivas. Una de las cosas que aparece claro es que en un grupo de individuos que tienen el contagio con el virus, con el COVID, van a desarrollar pérdida del olfato o anosmia, y la pérdida del olfato fundamentalmente está relacionada porque el virus, como se muestra a la derecha, es capaz de entrar a las células, y no entra a las neuronas, sino que entra a las células de apoyo, que se conocen como células de la glía, y alterando la glía, que son las células que tienen que ver con la nutrición, con la mantención de las neuronas, se pierde la capacidad para olfatear, porque fundamentalmente el virus entra en el epitelio olfatorio de nuestra nariz, de nuestro sistema olfatorio, y va a afectar el olfato en forma aguda, pero también en algunos casos bastante más larga. La próxima, por favor. Y hay toda una biología en ese aspecto. Y también quiero mencionar de que estudios más recientes muestran que individuos que han sido infectados con el COVID tienen sensaciones alteradas. Por ejemplo, en este caso, una paciente reporta un síndrome de la mano alienígena, donde ella es incapaz de entender la posición que tiene la mano en su cuerpo y por qué es así. Y eso se debe fundamentalmente a que se deterioran las vías sensoriales. También se ven hormigueos, entumecimiento, y indicando que los nervios periféricos también son dañados. La próxima, por favor. Ok. Hay una serie de alteraciones que también son importantes reconocer. Por ejemplo, hay problemas cognitivos y psicológicos como la pérdida de memoria, depresión y ansiedad. Y algunos de ellos resultan fundamentalmente de la infección viral, pero también en otro grado también resultan del paso del individuo, del paciente, por el sistema intensivo al que tiene que estar sometido por un tiempo prolongado. Entonces, se combina tanto la infección viral como el trabajo muy intenso en una unidad de cuidado intensivo para alterar en forma muy importante el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. La próxima, por favor. Eh, Acá, sí, la segunda muestra que la ansiedad después de la infección es bastante compleja, bastante abrumadora, ya que los pacientes temen dejar sus hogares porque están muy preocupados de adquirir de nuevo la infección. Se reportan alucinaciones y en algunos casos es bastante prolongado en el tiempo. Hay inflamación cerebral, hay un proceso de hipooxigenación
y también de daño vascular. La próxima. Lo que se ha descrito muy recientemente, yo creo que un par de semanas solamente atrás, es que se reconoce un proceso que se conoce como la niebla cerebral COVID, y los síntomas son cognitivos fundamentalmente: pérdida de memoria, confusión, dificultad para concentrarse, mareo, etcétera, etcétera, y lo peor es que es bastante inhabilitante. Y esta diapositiva en la parte de abajo también menciona de que la resonancia magnética no han demostrado mayor daño, y por lo tanto se piensa de que es un proceso producto de la inflamación del cuerpo y también alteraciones de los vasos sanguíneos cerebrales, que en conjunto llevan un estado bastante complicado. La próxima. Y acá son trabajos muy recientes de agosto, y uno que está por ser publicado, donde muestra que aproximadamente un tercio de todos los pacientes que tienen infecciones van a desarrollar problemas cognitivos que son significativos, como memoria, confusión y mareo. Entonces, otro elemento que tenemos que entender cuáles son los mecanismos, por qué se producen, para posteriormente proponer estrategias para contrarrestar estos efectos que son bastante incapacitantes. La próxima creo que es la última. Entonces, las conclusiones: el cerebro humano responde a una serie de estímulos, tanto internos como externos. El cerebro está muy conectado a través de estímulos eléctricos en nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso funciona en base a muchas sustancias químicas, y acá es donde la pérdida de control. Cuando el cerebro detecta que hay pérdida de control, va a generar cambio en todo el cuerpo, y primero va a ser un estado de estrés, después va a ser un estado de ansiedad, pérdida de control, pánico, y seguimos subiendo con aquello. Ahora, ¿cómo poder mejorar esto del día a día? Bueno, relajación es importante, el sueño, mejorar el sueño, la activación visual y motora, para tratar de organizar nuestro cerebro y también nuestro cuerpo. Una palabra de aliento es que la pandemia es temporal y que pronto será largamente en la memoria. No sabemos si cuánto va a durar. Lo más probable es que vamos a estar en el 2022 todavía sufriendo esto en forma bastante aguda, y que solamente ahora estamos reconociendo los efectos del COVID en el sistema nervioso, y tenemos que estar estudiando cada vez más lo que está ocurriendo para poder proponer soluciones en estos pacientes. Okay. Muchas gracias por la atención. Creo que eso era la última. Gracias, Claudia, por ayudarme con la presentación. Claudia, ahí, activar tu micrófono. Gracias, doctora Aguayo. Sí. ¿Continúo yo? Por favor, Claudia, no sé si damos respuesta a una inquietud en general. En realidad, yo formulé una pregunta en realidad también al doctor Luis. Si el buen dormir, ¿cuántas horas mínimo para los adultos? Entiendo que es un poco menor, ¿cierto? Para una persona más joven. ¿Cuál es lo ideal? ¿Hay personas que son distintas? No hay una receta mágica al respecto. Yo creo que uno tiene que determinar cuánto necesita dormir. Y la pregunta es: cuando yo despierto, ¿cómo despierto? ¿Despierto con ánimo? ¿Despierto con fuerza interna y externa? Si despierto con ánimo y despierto con energía, dormí suficiente. Pero si me cuesta levantarme, lo más probable es que no he dormido suficiente. Entonces, el rango puede ir desde 4 horas a 10 horas. Hay histórica una enfermera inglesa que solamente duerme aproximadamente como 3 horas y media. Eso es lo que necesita dormir, porque su cerebro está seteado de tal forma que con 3 horas está impecable. Y otros que tienen que dormir 8 o 10 horas para poder realmente iniciar un día adecuado. Y eso varía de persona a persona. Muchísimas gracias. Claudia, tú continúa y al final vamos a leer las preguntas del chat para que podamos mejor tener el contexto general. ¿Ya? Claro, porque hay preguntas que pueden resolverse cuando en mi presentación o el doctor Bader. Bueno,
lo que yo les quería comentar hoy día era principalmente sobre salud mental infantil. Como ya me presentaron, soy psiquiatra infanto-adolescente, y efectivamente, como esta introducción, y también explicaba que nos hacía el doctor Aguayo, de lo que estamos viviendo en la pandemia, que podríamos calificarlo como un estresor crónico, como lo estamos viviendo, y estamos tal vez acostumbrados a tipos de desastres en Chile, como los terremotos, eh, ese tipo de situaciones, pero para un biodesastre, esta generación, y probablemente es una situación totalmente nueva, que está totalmente en desarrollo y no sabemos cómo va a afectar finalmente, pero sí sabemos que ya está afectando la salud mental. Eso lo podemos ver en el día a día o en la clínica, también las consultas que se están haciendo. De todas formas, hay algunas experiencias que se han hecho anteriores, porque pueden haber dos, como podríamos decir, dos tipos de estresores. Una que viene directamente de la enfermedad, que puede ser el miedo a enfermar, la pérdida de algún ser querido, pero también podemos tener los efectos de las cuarentenas, de tener que estar confinados. Y se han hecho estudios cuando fue el SARS el 2000 o del MERS, con poblaciones confinadas, en que se veía que ya había mayor estrés en la población y aparecían algunos trastornos de salud mental como el trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, lo más frecuente. Ahora en niños es muy interesante poder decir que tiene algunas particularidades y que va a depender mucho de cómo respondamos los adultos. Si bien tal vez en los adultos va a ser mucho más complicado manejar todos los factores que están ocurriendo en pandemia, en los niños sí podemos tener un marco que los adultos podemos manejar, y ese es como el principal mensaje que yo quiero transmitir. No sé si todos los que están acá vieron la película de La vida es bella, y si no, ahora que hay tiempo, la podrían ver en pandemia, que nos entrega un muy lindo mensaje, por supuesto llevado a un extremo que afortunadamente no es el que estamos viviendo, pero vemos como un papá en medio de una guerra y logra hacer que para el niño esto parezca un juego y finalmente que no sienta miedo e incluso mostrarle que la vida es muy bonita. Entonces, eso la verdad es que nosotros somos los referentes de la reacción de los niños. Ellos saben que algo pasa, y es importante que sepan por los adultos qué es lo que pasa. Se dan mucho más cuenta de lo que nosotros creemos, pero también no necesitan saber todo. Por lo tanto, tenemos que protegerlos de los medios de comunicación, que muchas veces no es la mejor forma en que se den las noticias, explicarles lo que a ellos les interese, lo que nos pregunten, ir contestando según la edad, lo que les interesa entender. También cuando entregamos información sobre la enfermedad, entregar qué podemos hacer con familia para no contagiarnos, enseñarle todas las medidas de precaución a través también del juego y la imitación. Los niños no sacamos con decirle tienes que lavarte las manos 20 segundos, sino que hay que ir con ellos y hacer la rutina, enseñarle a poner la mascarilla, y todo esto lo van a poder hacer y se van a sentir más seguros, y por supuesto eso va a disminuir mucho el estrés que ellos tengan. Van a estar muy pendientes de las reacciones de los adultos, así que es importante, después también algunas recomendaciones que nos va a dar el doctor Bader, para cuidar nosotros nuestra salud mental, porque son los que, si tratamos bien, vamos a poder estar mejor para ellos. Respecto a esto también, los niños se ven beneficiados de mantener una rutina, entonces tener actividades escolares que se están haciendo, que aunque son muy difíciles de mantener, algunas cosas básicas de horarios que tengan tiempos para jugar, tiempos de recreación, pero que tampoco se pierdan los hábitos, como decía el doctor Aguayo, del dormir, de poder respetar las comidas, la alimentación, y también tener un horario escolar de algunas tareas. Aquí también me gustaría así enfatizar de que tenemos que aceptar que este año va a ser distinto y tal vez el próximo año también, y que no podemos esperar de que los niños aprendan todo lo que tal vez iban a aprender este año, pero no pasa nada, ya va a haber tiempo para ponernos al día, entendiendo que esta es una situación excepcional, y que lo más importante es cuidarnos porque están en riesgo vidas de seres queridos, están en riesgo la vida en este caso sobre todo de nuestros adultos mayores, de sus abuelos, entonces sí vale la pena protegerle, y hay otras cosas que le podemos enseñar, que tal vez son oportunidades únicas como las tareas del hogar, es importante incluirlos que colaboren en estas cosas y algunos otros tipos de actividades que no teníamos. Eso es importante ya que algunos papás están muy estresados y consultan de cómo pueden enseñar lo mismo que le enseñan los profesores, y los papás no son profesores, por lo tanto se les va a hacer mucho más difícil. También están estresados porque cómo los entretienen, y también hay que entender de que va a haber momentos de que nos vamos a aburrir, que los niños se van a aburrir,
pero a veces el aburrimiento da paso a la creatividad. Entonces, si bien los papás ojalá puedan hacer alguna actividad en el día elaborada, en que le dediquen mucho tiempo, también tienen que darle tiempo a los niños que ellos se entretengan solos, se aburran, porque si no es demasiado el estrés para los papás en convertirse de repente en super profesores, en entretenerlos y todo. Entonces, más el teletrabajo que ha dado como otro gran desafío. Así es que en eso también es importante de algo que yo les quería contar. Ahora, sí se han hecho algunos estudios en Italia y en España sobre confinamiento en niños, y lo que más se ha visto es que aumenta la irritabilidad, nerviosismo, el 50% de los niños más o menos tiene ese tipo de sintomatología, algunos muestran el 30% síntomas de ansiedad o soledad con el confinamiento. Así es que, por lo tanto, también tenemos que tener mayor paciencia y aceptar que van a aparecer estos síntomas. A veces pueden haber algún tipo de regresión a edades más pequeñas, los más pequeñitos, tal vez estaba dejando los paños y se empieza a hacer pipí de nuevo, o estaba yéndose a dormir a su propia cama y quiere dormir de nuevo con los papás. Estos son generalmente los niños cuando se sienten en peligro, vuelven un poco a una etapa en que se sentían más seguros. Entonces, normal de que de repente estén con síntomas como de niños más pequeños, y ahí lo que tenemos que hacer es permitirles eso, entregarles más cariño, tenerles paciencia, porque ya van a poder ir adaptándose y avanzando, y cuando esto pase también van a volver a los avances que ellos tenían. Eso principalmente era un poco de las cosas que son importantes en cuanto a salud mental infantil, y después quedamos abiertos para las preguntas. Entonces ahora le doy el paso al doctor Bader, que es psiquiatra adulto, ya lo presentaron y yo tengo siempre que decir que es un honor compartir panel con él, así es que lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Claudia por tu introducción tan cariñosa. Quiero agradecer también a los organizadores la posibilidad de poder tener una conversación sobre temas de salud mental. Donde podamos hablar de esta temática es bienvenido, sobre todo en estos tiempos, digamos. En el fondo, bueno, para hacer un comentario más dirigido, uno de los temas asociados a la temática de salud mental en el mundo adulto actualmente es entender que este fenómeno del confinamiento, el fenómeno del aislamiento y el fenómeno del temor exterior genera en la población en general un estado de estrés, no solamente puntual, sino que un estado de estrés permanente. Y como decía el doctor Aguayo, el estrés permanente, no estamos adaptados biológicamente para mantener el estrés en forma prolongada. Y eso genera una serie de sintomatologías en las personas adultas y en los jóvenes y en toda la población, que tiene que ver con la incertidumbre. Porque una de las temáticas que más nos complica hoy día es el sentirse no sabiendo a qué atenerse con lo que viene. No podemos planificar nada, no podemos proyectarnos en nada, no podemos organizar más que algunas cosas básicas, y eso genera una dificultad para organizar los tiempos y organizarse en esta temática de adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué es lo que se ha observado? Hemos observado tanto en la clínica y en estudios epidemiológicos un aumento significativo de una serie de patologías de la salud mental. Obviamente los trastornos ansiosos como primera línea, la depresión en todas sus formas, las descompensaciones de cuadros complejos. Por ejemplo, hay personas que están cursando un trastorno bipolar y que estaban estables, y bajo el estrés generado por esta condición se producen descompensaciones depresivas o descompensaciones maníacas de bastante importancia. Otro de los temas que está asociado, y que es uno de los temas que me convoca a mí, es que es la temática de la conducta suicida y autoagresiva. Es decir, cuando nosotros estamos inmersos en un sistema social familiar en que estamos en equilibrio, es decir, si tenemos una familia que nos acoge, pareja, relaciones estables, esta situación de cuarentena incluso puede ser un beneficio. ¿En qué sentido? De que nos obliga a juntarnos, nos obliga a vincularnos, nos obliga a relacionarnos. Me toca ver pacientes que me dicen, sí, hace mucho tiempo que nosotros no comíamos juntos, o mucho tiempo que no hacíamos actividades juntos y ahora estoy obligado a hacerlas. Estoy obligado a comer con todos, estoy obligado a participar integralmente dentro de la familia. Eso en un sistema familiar sano
es tolerado, es manejado y es posible adaptarse. Pero cuando tenemos un sistema familiar dañado, cuando hay violencia, cuando hay abuso de drogas y alcohol, cuando hay maltrato físico o psicológico, cuando hay abuso sexual, etc., dentro del ambiente, esta situación de cuarentena exacerba aún más toda la sintomatología de salud mental asociada. Y uno de los riesgos es que aparezcan síntomas más profundos, depresivos, y aumento de las tasas de intentos de suicidio que hemos estado observando en población general. ¿Ya? Es decir, hemos observado un aumento importante de las tasas de intento, y las tasas de mortalidad todavía no las tenemos claras porque tenemos muy poco tiempo de evolución para poder hacer un análisis, pero claramente, probablemente esto va a haber un aumento en las tasas de mortalidad por suicidio también, lo cual nos preocupa y por eso estamos tan motivados en participar en estos conversatorios y todo, porque una de las cosas básicas aquí es que todos sepamos a qué atenernos, de qué se trata esto que nos pasa. 1 de cada 3 personas puede sufrir, o 1/3 de la población va a sufrir a lo largo de su vida algún trastorno de salud mental. Estoy hablando de depresión, ansiedad, incluso las cifras son más altas, digamos. Pero en estas circunstancias de coronavirus y de esta pandemia, es una situación artificial de aumento del estrés general. Ahora hay otro tema asociado a esto, que ha sido para bien y para mal. Por un lado, hemos tenido la facilidad de la tecnología que nos permite, como estas reuniones por Zoom y tener la vinculación con todos ustedes, que ha sido una maravilla. Ya los otros que somos de provincia, de Valdivia o de Chillán, otros lados, ya no tenemos que ir a reuniones a Santiago corriendo desesperados en avión o en bus, sino que ahora lo hacemos por estas pantallas y quedamos felices, digamos, y todos contentos, digamos. Es decir, esto es una maravilla en ese sentido. Pero tiene un doble juego. El teletrabajo por sí mismo es estresógeno. ¿Por qué? Porque yo no separo los espacios laborales del espacio familiar o del entorno social en el que me muevo. Y como no se separan esos espacios, genera la interferencia del mundo familiar y personal en el mundo del trabajo, o la interferencia de mi trabajo en mi mundo familiar. Esa es una de las temáticas más complejas que tenemos que manejar hoy día en términos del teletrabajo. El otro gran tema es el acercamiento excesivo a las redes sociales. Hay mucha evidencia que muestra que lamentablemente las redes sociales nos permiten en etapas iniciales ser de gran utilidad para el contacto social, vincular, pero no es un encuentro muy profundo, no es un encuentro cercano, afectivo realmente. Sí nos permite comunicarnos, permite relacionarnos y ponernos de acuerdo, pero las redes sociales, por sus algoritmos matemáticos, lo que hacen es polarizar a la población, en términos de que las personas se empiezan a informar de las cosas que les interesan a ellos y el algoritmo le empieza a enviar todo lo que le interesa a esa persona específicamente, y al final esa persona termina viendo solamente las cosas que le interesan y no conoce otras realidades. Y por esa vía tiende a producir una polarización. Y eso es lo que se ha producido también en grupos de WhatsApp y todo, en lo que ha pasado con el estallido social, en que se han exaltado los ánimos, en que ha habido poca capacidad de discusión, poca capacidad de diálogo, lo que genera mucho malentendido y, bueno, y reacciones bastante extremas que llevan a que las personas sufran situaciones emocionales importantes por este exceso de contacto en las redes sociales. Ahora, en términos generales, ¿qué podemos hacer con todo esto? En términos de recomendaciones. Bueno, de todas maneras es fundamental el encuentro humano. Es decir, mientras más nos vinculemos en términos positivos, en que comuniquemos asertivamente, en términos de decir, no dejar pasar las cosas, no contenerse, no guardarse cosas negativas sin expresarlas asertivamente, eso puede ser una gran ayuda en términos de aprender a comunicarnos entre nosotros. Y eso es lo que nos obliga la pandemia, nos obliga a integrarnos en un diálogo más cercano, más profundo, más amable. Por otro lado, para facilitar eso, es importante hacer actividad física. Y ojalá actividad física aeróbica, pero también actividad física de relajación. Es decir,
todas las técnicas de mindfulness, es decir, términos de relajación, de respiración, de manejo del estrés, todo eso es bienvenido, digamos, porque permite bajar los niveles de estrés en el lugar en el que estoy. Lo otro, construir un programa de actividades del día que sea diverso, que no esté yo 10 horas pegados al computador trabajando por teletrabajo o por otras vías. Reducir los tiempos de exposición a pantalla y combinarlos con otro tipo de exposiciones, como trabajos manuales, trabajos en jardín, al aire libre, contactarse con la naturaleza dentro de lo que se pueda. Estamos claros que en estos tiempos de cuarentena no nos permiten salir a muchas partes, pero sí podemos salir al patio de nuestro jardín o podemos, por último, sentarnos en nuestra habitación y hacer un ejercicio de meditación que nos permita, a través de una respiración concentrada y activa, bajar los niveles de estrés en la población general. Lo otro importante, alimentarse bien en términos de alimentos sanos, una dieta más de tipo mediterránea, bajar los niveles de azúcar, carbohidratos y aumentar las frutas, verduras y sobre todo la hidratación. Uno de los factores, lo que hablaba también el doctor Aguayo, es la falta de hidratación. La deshidratación de nuestro cerebro genera irritabilidad, angustia por sí solo. Por lo tanto, y también altera las capacidades cognitivas de concentración y atención. A los estudiantes les digo que es importante que se hidraten constantemente mientras están estudiando, pero no con alcohol, sino que sin alcohol en este sentido. Ese es otro gran tema. Las tasas de consumo de alcohol y de drogas están en significativo aumento bajo estas condiciones. La gente busca herramientas como para evadir emociones displacenteras. Y una de las formas de evadir esas emociones displacenteras es el consumo de drogas y alcohol. Lo que lamentablemente es un círculo vicioso negativo porque entra en una dinámica de agresión, de desconsideración de sí mismo. Y además el alcohol por sí mismo produce alteraciones es depresógeno y tiene un efecto ansiogénico, es decir, produce ansiedad. Las drogas, dependiendo del caso, la marihuana también es depresógena y produce una serie de síntomas cognitivos y de memoria y concentración que pueden afectar las capacidades de los estudiantes. Entonces, todas estas variantes de lo que podemos hacer es importante considerar en la temática. Nosotros estamos tratando de prevenir y es importante, y esto lo digo como un hito, si ustedes ven a alguien de su familia que se empieza a aislar emocionalmente y socialmente de ustedes, que se aleja, que se encierra en su pieza, que no conversa, que deja de comunicarse asertivamente o amorosamente entre ustedes, que no se alimenta bien, que empieza a tener problemas para dormir, que le cuesta quedarse dormido, se despierta en la noche significativamente, aumenta la irritabilidad y empieza a tener dificultades en sus áreas donde normalmente tenía funcionalidad, como por ejemplo en el trabajo o en los estudios, y esos síntomas se mantienen por más de 2 semanas seguidas. Ojo, porque esa persona probablemente está cursando algún cuadro anímico emocional y puede tener riesgo de descompensación emocional, anímica, que debe ser acogida. Por lo tanto, aquí lo más importante, y el mensaje que quiero dejar al final, es que la base de la prevención en todo esto es la comunicación asertiva y amorosa, digamos. Es el saber escuchar, el acogerse emocionalmente. Y de esa manera podemos evitar grandes conflictos o dificultades y evitar que se acumulen tensiones que puedan generar después sintomatología de la cual el paciente después sufra mucho. Eso es lo que quería comentar, no sé, y ahí estoy disponible, digamos, después para las preguntas y contestar todo lo que sea necesario. Así que muchas gracias. Creo que debemos brindar un gran aplauso inicial para nuestros expositores, muy importantes los temas, lo aterrizaron en palabras simples para nosotros, ustedes que son tan especialistas en esto. Y Claudia, no sé si me ayudas a leer las consultas. Yo detecto a lo menos de Carly y Eduardo una pregunta en común que me parece que el doctor Luis Aguayo pudiera dar la respuesta, porque habla de los daños, consultan si los daños neurológicos por el COVID son reversibles o pueden quedar daños permanentes. Y me parece que don Luis puede darnos respuesta a aquello. Sí, bueno, yo
como como la enfermedad, como es tan nueva, realmente no se sabe qué crónicos van a ser los problemas a largo plazo. Conocemos que esto no ha sido más de 8 meses, por lo tanto tenemos que esperar más para ver la reversibilidad. Pero los expertos pronostican que lo más probable es que en pacientes que han tenido complicaciones severas van a haber cuadros de estrés postraumático, donde ellos van a vivir una y otra vez todo lo que han vivido en una unidad de cuidado intensivo, y eso, por lo que se entiende del estrés postraumático, dura toda la vida. Por lo tanto, va a ser muy importante el trabajo preventivo a lo máximo que se pueda dar por el equipo de salud mental. Así que todavía hay que esperar qué es lo que pasa, porque todavía han sido tan pocos meses, pero es preocupante para los expertos y para los clínicos que están viendo esto en el día a día. Eso. Muchas gracias, doctor Luis. Hay una pregunta que nos formulaba Anita Badilla. ¿Qué podemos hacer? Delante, a lo mejor algo se habló en la última parte. ¿Qué podemos hacer en casa para lidiar contra la ansiedad, contra la depresión en general? No sé si Claudia o todos ustedes nos pueden dar alguna apreciación. Sí, bueno, complementando un poco lo que decía el doctor Badr, que yo creo que fue muy claro, y es más que nada casi repetir un poco que es importante tener este calendario o esta pauta en que partamos desde que dormir lo suficiente, poder organizar el trabajo en el caso de los adultos, generalmente se recomienda tener, por ejemplo, tener un trabajo de 2 horas, hacer una pausa, después hacer otras actividades, y dar tiempo, en el caso, por ejemplo, de los niños adolescentes para las tareas escolares, que también debería ser así organizado, no jornadas tan largas como tenían en el colegio. Los colegios lo están haciendo así, a veces, no sé, en todas las partes, por lo que he escuchado acá, por lo menos de mi usuario, generalmente son que le hacen 3 clases por Zoom en la semana, les dan tareas para la casa, y la verdad es que es bastante agotador eso también. Los papás tienen que dejarse tiempo también para solucionar los trabajos con ella. Y incluir actividades de interés de familiares, pero también después de cada uno, dar tiempos para hacer actividad física, para alimentarse sanamente, actividades de recreación, eso es generalmente poder respetar esa rutina. Algo que no sé si lo dijimos, pero que creo que todos coincidimos que es importante, es levantarse todos los días, vestirse todos los días, no porque estemos en la casa nos vamos a quedar en pijama. Eso la verdad es que ayuda mucho a poder marcar la diferencia para que no parezca que estamos en un tiempo eterno encerrados, así que eso es algo importante. Y aprovecho, por si el doctor Bader quiere complementar en algo, le vi otra pregunta más abajo que venía con adolescentes, que qué podemos hacer con los adolescentes, y aquí los adolescentes tenemos que conversar con ellos, lo mismo que hacemos con los niños, podemos entender mucho mejor lo que está pasando, tratar de aclarar las fake news, todo lo que está circulando en redes sociales también, porque hay muchos mitos respecto a esto, y el adolescente va a tener mucha información y tenemos que ayudarlo a procesar esto. Como también veíamos antes, se ha duplicado casi, había un nuevo estudio, el horario que pasamos en redes sociales. Si ya había problemas de adicción a pantallas en niños y adolescentes, esto es más grave. Un estudio que salió hace poco muestra que antes del año empiezan los niños ya a ocupar YouTube, y a los 3 años el 50% de los niños ya tienen su propio teléfono. Lo que realmente es una cosa que a generaciones mayores puede asustar, pero es lo que está pasando. Y después, si uno le entrega un teléfono a un niño como que es suyo, es mucho más difícil controlarlo. Entonces, las mismas recomendaciones que hacemos siempre, pero que tal vez son más útiles ahora, es justamente que los niños no tienen que tener sus teléfonos ni su iPad hasta que ya tengan mayor edad, generalmente 12, 13 años, porque van a tener que salir y comunicarse, pero acá incluso van a estar en la casa, que no hay como privacidad en el fondo en esto de cómo no le voy a ver su celular, no le voy a ver sus redes sociales porque son privadas,
no son privadas, por último hasta que nos aguante, no deberían ponerle clave y esas condiciones se dan antes, ¿no? Es muy difícil después a un adolescente decirle que ahora nos tiene que mostrar el celular, pero probablemente sí cuando se lo entregamos, cuando le explicamos que va con esas reglas, sí lo va a aceptar mucho más fácil. Porque efectivamente se ha prestado para muchas cosas esto de que estén conectados los niños con juegos en línea, hay alertas de lo que siempre hablemos, de sexting, de los chicos que su propia edad empiezan a pedirse fotos, o personas mayores, o redes de pedófilos que se están metiendo en los juegos de los niños. Entonces, los juegos online también es algo que hay que ponerle mucho ojo, y como van a estar en pantalla hay que estarlos vigilando. Y a los adolescentes también, incluirlos en darle algunas tareas para que colaboren en el hogar, y darle la oportunidad que, por ejemplo, va a haber una hora de ver una película familiar y que ellos elijan la película, por ejemplo, como para darle algo también de su interés. Eso sería como para irlos incluyendo. Serían las recomendaciones que yo podría dar. No sé, doctor Bader, si Sí. te gustaría algo más. Mira, quería hacer énfasis sobre un par de puntos. Me ha tocado ver muchas personas de la tercera edad muy sometidas por el estrés generado por la cuarentena, porque más encima las personas de la tercera edad están más restringidas que el resto de la población por razones epidemiológicas. Y en ese sentido, uno de los temas que más me he encontrado es el exceso de información que manejan, en términos de muchas personas de la tercera edad pasan muchas horas en la televisión, en las tardes, mirando televisión, y sobre todo en la tarde-noche, donde se van a acostar. Entonces es nefasto, porque eso, las noticias en sí generan un estrés importante, muchas de ellas son noticias que son exacerbadas, son excesivas, son demasiado demostradas. Entonces la persona termina con una sensación de angustia, y eso en la noche. Entonces eso genera una descarga adrenérgica y de glucocorticoides, que son ciertas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo que regulan, digamos, el estrés, y eso hace que esa carga produzca una inhibición en la regulación del sueño, prolonga o atrasa el proceso de sueño, entonces a la persona le cuesta quedarse dormida en la noche, y tardíamente dormida, o incluso después la mantención del sueño también. Entonces es recomendable, lo que yo les recomiendo es que traten de, si van a ver noticias, ojalá sean noticias cortas, precisas, sin grandes comentarios, ojalá en la mañana, temprano o durante la mañana, y después traten de evitar ver mucha noticia durante el resto del día. En el fondo, porque todo el tiempo se vuelve la misma noticia, los mismos temas, y hay mucho morbo en gran parte del proceso de información. Y ese morbo lo único que hace es aumentar las sensaciones de angustia. Y lo otro importante es el proponerse tareas diarias, el tener una propuesta diaria de algún plan para ese día. Y no grandes planes semanales, pero sí tener un plan para ese día de algo diferente, de salir un poco de la rutina, de romper los esquemas. Cuesta hacerlo. Si yo estoy encerrado en un departamento con cabros chicos, la verdad que es una tortura china, digamos. Es decir, ¿cómo que tengo que ser creativo para poder entretener a estos chicos y relajarlos y que yo no me exalte? Y obviamente los niveles de tolerancia de los padres está claramente a prueba en este minuto, está claramente a prueba. Y en ese sentido, por eso es tan importante que tengan actividades personales. Y una de las cosas más importantes es todo lo que tenga que ver con manualidad. Es decir, con que mi mente salga hacia afuera de mi permanente reverberar alrededor de los temas que me preocupan. Cuando logro concentrarme en una tarea, un objeto externo, logro manejar gran parte de las sensaciones angustiosas, y por eso es tan interesante, no sé, tener algún hobby, hacer alguna tarea en la casa, ordenar, escribir, leer. Todo eso es bienvenido, digamos, o manualidades de todo tipo, digamos, todo lo que se les puede ocurrir. Aeromodelismo, pintar, mandalas, lo que quieran. Todo eso pueden incorporarlo dentro de las actividades diarias, y eso no es una tontería, sino que es parte del programa de actividades que les permite manejar el estrés familiar. Eso. Excelente, excelente. Estamos tomando nota todos acá. Yo veo varios con su lápiz en la mano tomando nota. Y por ahí nos dicen, bueno, cuáles son los tips, digamos, ¿cierto? Estos son los tips. Hay una consulta que quiero interpretar adecuadamente, pero habla si vemos estos tipos de síntomas en adultos, en jóvenes, en niños, ¿a dónde uno recurre? ¿A qué tipo de especialidad médica?
a un psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo? ¿Cuál es la instancia en que uno debe recurrir inicialmente cuando los padres o uno mismo siente que no puede llevar bien esta situación de estrés o de pandemia, digamos? Dejé la pregunta abierta para los tres. Sí, ¿Se van a sí, pelear entre ustedes? En el caso de los niños, efectivamente va a depender. La mayor parte de los chilenos están en FONASA, así es que la forma de ingresar al sistema de salud sería a través del CESFAM, lo que sabemos que es difícil en estos tiempos porque tendrían que ir a pedirle una hora, que justamente lo que se pide es que vayan solamente en la urgencia, pero ya se está retomando un poco esto y la idea es poder tener alguna forma de un call center. Se puede llamar el Salud Responde, por ejemplo, o, por ejemplo, acá yo estoy contando en Ñuble, por ejemplo, el Servicio de Salud acá puso una línea, yo sé que el Servicio de Salud Biobío también, y así, para que a uno lo orienten y puedan decirle cómo conseguir una hora. Generalmente parten por la atención primaria, por un equipo que es un médico general, con un psicólogo, trabajador social, que resuelven la mayoría de los problemas de salud mental, y a veces ya es necesario que sea derivar al especialista, y en ese caso, claro, sería el psiquiatra infantil, si fuera un problema de salud mental infantil. Ahora, si viéramos algo que es muy urgente, habría que consultar en la urgencia, pero afortunadamente en el área infanto-adolescente solamente estaríamos hablando de riesgo suicida, por ejemplo, en adolescentes. En niños es difícil que tengamos alguna urgencia psiquiátrica que no permita pedir hora a raíz de la pandemia. Sí, por supuesto que están las patologías habituales que pueden descompensarse en esta época, trastornos bipolares o cuadros psicóticos, pero que no es tan frecuente en niños. Y en el caso de las personas que tienen una salud a través de ISAPRE, consultar, claro, un especialista aquí sería un psiquiatra infantil probablemente, y si a veces les da, igual siempre todavía hay un temor muchas veces con los psiquiatras y algo de dificultad para consultar, pueden partir también por un psicólogo y el psicólogo probablemente pueda solucionar muchas cosas, y si considera que requiere un tratamiento farmacológico o hacer un diagnóstico diferencial, lo va a derivar al especialista, al psiquiatra. Sí, en términos de acogida, a ver, la primera acogida que uno puede ofrecer es primero dentro del mismo sistema, dentro de lo que se pueda, en términos de que se escuchen primero dentro del sistema qué es lo que le está pasando. Una vez que podamos entender lo que le está pasando y requiera ayuda porque hay síntomas importantes dentro del contexto familiar y que la familia ya definió que el papá, la mamá o ese chico o ese adolescente están enfermos, la primera línea, tanto en adultos como en infantiles, es el acercamiento a los equipos de salud de atención primaria, sobre todo el equipo, por ejemplo, psicólogos, asistentes sociales, como para poder orientarse en la parte inicial. Y una vez que se determina que cumpla con ciertos criterios de mayor severidad o gravedad, va a pasar a manos de una psiquiatra adulto o especialista en el área. Pero no hay que quedarse con la idea que todo tiene que terminar en la atención de salud inicial, sino que primero tenemos que usar el sentido común, digamos, de cuáles son las sintomatologías que tenemos. Es posible que yo la pueda manejar en la casa o la podemos manejar a través de ejercicio, a través de relajación, a través del manejo conductual o el hablar de lo que le pasa. Si dentro de ese contexto la angustia, los niveles de síntomas son muy elevados, por supuesto que ahí requiere una intervención de un profesional. Y las puertas de entrada generalmente son los psicólogos en general, tanto en la parte pública como privada, como para poder hacer un screening y evaluación, y ahí van a ser derivados a las personas, al especialista que corresponda en caso de que haya síntomas más importantes que resolver. Pero lo interesante de todo esto es que una gran parte de la sintomatología inicial, sobre todo cuando uno pide ayuda inicialmente, lo más tempranamente posible, evitamos que esto se transforme en un problema mayor y termine con complicaciones o tratamiento farmacológico, tratamiento más intensivo. Por eso es tan importante educarnos todos con respecto a la sintomatología anímica, sintomatología de la patología de la salud mental, y perderle el miedo, el estigma, que es una de las cosas que más nos ha afectado históricamente en la psiquiatría y en la salud mental en términos de
la discriminación de las personas con problemas de salud mental. Como que se piensa que aquel que tiene un problema de salud mental está loco, o es un asesino en serie, o es alguna cosa así como extrema, cuando en realidad son seres sufrientes, son personas que están afectadas. Un paciente psicótico, la gran mayoría de los pacientes psicóticos responden muy bien a tratamiento farmacológico y tratamiento intensivo psicoterapéutico, después una vez por el equipo. Es decir, la gran mayoría de las patologías de la salud mental hoy día, con las herramientas que tenemos, son bastante manejables. No era así hace 50 años atrás, y por eso todavía nos quedan esos resabios de los manicomios o de las películas de terror, que siempre nos ponen a los psiquiatras como los más peligrosos asesinos. No sé, pues cada vez que veo La Isla Siniestra o alguna otra cuestión, nosotros los psiquiatras pagamos el pato, digamos, porque la cuestión es peligro público, digamos. Y lamentablemente eso está en el disco duro de mucha gente y ha quedado como la impronta de la discriminación o del estigma. Pero gracias a Dios con los años, en los últimos años ha ido cambiando y hay una disposición de la población a pedir ayuda más adecuadamente y más tempranamente, que es el foco más importante de la prevención. Sí, tomándome del último punto, mi contribución sería la siguiente. Yo voy a hablar de 4 conceptos base de cómo funciona el sistema nervioso y el cerebro para tratar de evitar tener que llegar a un punto donde tiene que contactar al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra. Entonces, es una recomendación holística basada en los principios del cerebro. El primero es que el cerebro es ordenado. Esa es el número 1. ¿Y a qué me refiero con ordenado? Me refiero a que funciona bien en una condición de orden, pero en condición de desorden se empiezan a producir conflictos. Entonces, en la manera que seamos capaces de tener un control, vamos a estar relativamente bien. Segundo, el sistema nervioso es jerárquico. ¿Y a qué me refiero con jerárquico? Me refiero a que hay diferentes regiones. Por ejemplo, hay regiones que controlan las emociones. Y las emociones a veces son bastante difíciles de controlar, de manejar, pero uno a través de la cognición, ¿y qué es lo de la cognición? A través del proceso de pensar en lo que está ocurriendo durante el proceso de la emoción, yo puedo entender lo que está ocurriendo en mi cuerpo, entender mis sentimientos y ser capaz de manejarla. Entonces, primero es ordenado y que vía jerárquica. Y cuando hay vía jerárquica y yo tengo una capacidad cognitiva en la parte frontal de mi corteza, me permite autoconocerme, el autoconocimiento. El autoconocimiento es fundamental. Y yo creo que los doctores irán a estar de acuerdo conmigo que parte de la solución es autoconocerse. Porque a veces uno experimenta sensaciones, y especialmente cuando está más joven, pero también cuando está no tan joven, experimenta emociones que son difíciles de entender. Pero si uno es capaz de desmenuzarla, entenderla y autoconocerse, yo creo que le va a colocar paño frío a lo que pudiese ocurrir en una forma más negativa. Entonces sería el tercer elemento, el autoconocimiento. Y hay que hacerse un estudio introspectivo de lo que estás experimentando. Y la cuarta, el cerebro tiene una propiedad, bueno, son 2, pero voy a hablar de una, que tiene la capacidad para sentir recompensas. Entonces, piensen ustedes que hay un botoncito en el cerebro que cuando se activa se produce una recompensa, se produce una felicidad, una sensación de agrado. Y tenemos que aprender a activar esta región para poder estar más conforme con lo que experimentamos. Es una tarea, de nuevo, el autoconocimiento, y porque hay otra región que está al otro lado, que tiene que ver con el castigo. Entonces hay regiones de recompensa y regiones de castigo. Y en la medida de que uno pueda
entender que algunas veces vamos a tener recompensa y otras veces vamos a tener castigo. Si nos podemos autoconocer, vamos a poder tolerar mejor lo que estamos experimentando a través de toda la vida, especialmente cuando pasamos la edad de la adolescencia, porque ahí podemos conversar mejor con nosotros mismos y entender mejor lo que está ocurriendo y a lo que estamos siendo sometidos. Así que yo creo que eso sería la recomendación desde el punto de vista más global, basado en los principios por los cuales el cerebro funciona, y que creo que están completamente de acuerdo con lo que los doctores mencionaban anteriormente. Eso. Gracias, doctores. Y Claudia, me parece que tenías algunas cositas domésticas con tu pequeño. Sí, la verdad es que se ha portado súper bien, pero ya está llorando, así lo voy a tener que ir a ver. Y voy a contestarle una última pregunta que me tenían en el chat, que decía cuánto tiempo de pantalla. Menores de 2 años, nada de pantalla, 0. De 2 a los 5 años puede ser media hora, hasta máximo 1 hora. Cuando decimos pantalla nos referimos a teléfono más iPad, más televisor, todo sumado. Y después de los 5 a los 12 se puede ya hablar de 1 hora y media, pero con un adulto. Y de los 12 a los 15 ya pueden ocupar 2 horas de pantalla. O sea, lo que estamos hablando, eso es lo que se recomienda en la Academia de Pediatría. Sabemos de que todos nuestros adolescentes ven mucho más que eso. Decíamos que en promedio son 3 horas en todas las edades. En pandemia están en 6 horas. Pero esto hablando que los adolescentes pueden pasar 8 horas fácil. Incluso hay casos de que llegan a la consulta adolescentes que no van al baño y se hacen de todo por no desconectarse, y muchas veces llegan como por algún diagnóstico de enuresis, que no pueden que no sé, se hacen pipí, piensan que algo neurológico, lo llevan, y finalmente una adicción a pantalla es muy grave, que prefieren estar eso que desconectarse un momento, así de grave. Así es que hay que partir por tratar de poner ese tipo de horario, y muchas veces tiene que ver con los adultos, que es lo más fácil para tener a un niño que no moleste, más tranquilo, dejarle una pantalla. De hecho, probablemente a mi guagua, si yo le paso el celular ahora, se queda tranquilo y no me tengo que desconectar, pero no estaría bien. Así que agradezco la invitación, pero me voy a tener que excursar y retirarme. Gracias, Claudia, te pasaste. Ahí sigue. Claudia, aprovecho de... Estás sin micrófono. Guillermo. Ahí sí, perdón, ahí sí, ya está sin micrófono. Hay una pregunta por internos que nos llegó, que nos van a responder seguramente muy bien nuestros médicos que están acá, doctores que están con nosotros, que habla de qué tan difícil es dejar de tomar inductores del sueño para combatir un insomnio. ¿Cómo podemos trabajar eso, digamos? Es un tema complejo, digamos, porque la recomendación general del uso de inductores del sueño no es usarlo más allá de 3, 4 semanas como máximo, en términos de situaciones agudas de trastornos del sueño. Lo que primero hay que ver es cuáles son los factores que determinan ese trastorno del sueño, a qué se debe que esté con esa dificultad para conciliar o mantener el sueño. Y en base a eso se define qué tipo de farmacoterapia o de intervención psicoterapéutica también, porque tenemos todo el tema de las medidas de higiene del sueño, digamos, que son todas las herramientas prácticas de cómo es mi calidad, cómo yo induzco mi sueño. Es decir, por ejemplo, en la noche tengo televisión en la pieza o no tengo televisión en la pieza. La pieza está a una temperatura adecuada, porque lo ideal es una temperatura no muy temperada, no muy alta la temperatura, que esté más fresca. Que sea un colchón firme, pero que permita sostener el cuerpo, pero que no me produzca malestar, el apoyo del cuerpo sobre el colchón. Que la cabecera sea de una altura adecuada, que permita una calidad del sueño, que eso varía de una persona a otra, qué tipo de cabecera le gusta usar. Pero son todos detalles que determinan la inducción del sueño y la calidad del sueño. También el horario, la alimentación previa, el tiempo de actividad física previa, que ojalá 2 horas antes de irse a dormir no hacer actividad física,
porque eso descarga adrenalina y hace que a la persona le cueste quedarse dormido. No consumir café, no consumir té, anfetamina, es decir, un montón de cosas en la noche antes de acostarse. Y después, cuando hay alguien que tenga que usar un ansiolítico, o perdón, un hipnótico, ese hipnótico después tiene que sacarse paulatinamente. Es decir, no se puede sacar bruscamente, porque si la persona suspende de un día para otro el ansiolítico, el inductor del sueño, va a tener un trastorno del sueño, va a tener una reactividad posterior. En cambio, si se hace en forma progresiva, bajando las dosis en mitades a lo largo de 1 o 2 semanas, es posible sacar completamente el hipnótico sin ningún problema. Pero lo que hay que ver es cuál es la causa de ese trastorno del sueño. Porque, por ejemplo, en pacientes con depresión, es la depresión la que genera el trastorno del sueño. Y yo puedo dejarlo un hipnótico y lo que voy a hacer es tapar el hoyo, digámoslo así, de la sintomatología, pero no estoy tratando el tema de base. Y tengo que tratar el tema de base con antidepresivos, con psicoterapia, con intervenciones familiares, etcétera, como para poder regular el sueño a través de la recuperación del estado anímico, porque una de las características de la depresión es que produce despertar precoz y también produce dificultades en la concentración, en la conciliación del sueño. Por un montón de factores biológicos que no voy a entrar a conversar ahora porque sería extenderme mucho. Pero en el fondo es importante si una persona tiene un trastorno angustioso, si tiene crisis de pánico, si tiene, no sé, un síndrome de piernas inquietas, que esta es una patología en que, del trastorno del sueño específico, en que la persona al acostarse empieza a mover los pies para un lado, para el otro lado, y eso no se trata con hipnóticos, porque los empeora, sino que tiene que usarse otro tipo de fármacos para eso, y ahí tiene que haber una intervención de un neurólogo para especialista en trastornos del sueño. Es decir, aquí el tema es bastante amplio, pero los hipnóticos son posibles de sacar y no deben ser usados en uso prolongado y crónico. Y lo ideal es partir siempre con hipnóticos no benzodiazepínicos, por ejemplo, Zolpidem, Zopiclona, que son medicamentos que tienen una menor tasa de adictividad, porque las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, etcétera, son adictivos y generan dependencia después de un uso, producen tolerancia y producen después dependencia. Entonces yo empiezo a empezar a tomar una tableta, me empiezo a tomar 2 tabletas para quedarme dormido, después 3 tabletas para quedarme dormido, y en el fondo estoy generando una dependencia, estoy dándole al sistema de recompensa del cerebro alimentos positivos, digamos, como para poder aumentar la necesidad del consumo del fármaco. Eso es lo que podría comentar en eso. Luis, ¿querías comentar, ampliar la...? No, yo creo que quedó muy bien descrito. Pero sí hay una pregunta, dice, ¿qué horario es mejor para hacer ejercicio si hay problemas de insomnio? ¿Al levantarse o antes de acostarse? Claro, no, definitivamente no antes de acostarse, como se mencionó anteriormente. Si uno hace ejercicio 3 horas antes de ir a acostarse, yo diría que está bien. Pero si uno puede hacer en la mañana, con todo el cortisol circulando por nuestras venas, va a ser un ejercicio también más productivo, y así que la recomendación sería hacerlo en la mañana. Y de nuevo, creo que el tema del sueño depende, es muy personal. ¿Y por qué es personal el sueño? Porque el sueño está controlado por nuestros genes. Es decir, en la forma como nuestros padres duermen, es lo más probable que vamos a dormir nosotros. Y además de eso, está también controlado por el medio ambiente. Cuánto actividad estresante hemos tenido durante el día. Y así que definitivamente la sugerencia es hacerlo unas 3 o 4 horas antes de ir a acostarse. Ahora, uno dice, siempre los estudiantes preguntan, ¿qué pasa cuando uno despierta tipo 3 de la mañana y los ojos están así abiertos de par en par? ¿Por qué me cuesta ir a quedarme dormido? Y es simple, la respuesta es bastante simple. Yo se lo voy a tratar de resumir en lo siguiente.
Si yo despierto a las 3 de la mañana y resulta que caigo en vigilia, y vigilia es cuando uno está prendido viendo lo que está pasando alrededor, ¿no es cierto? Hay oscuridad, pero está pendiente. Lo que ocurre es que despertó en un ciclo que lo más probable que era un ciclo de sueño profundo, y para llegar al próximo ciclo de sueño profundo tiene que pasar aproximadamente 1 hora y media. Es decir, si yo despierto a las 3 de la mañana, a veces vamos a estar hasta las 4, 4:30 de la mañana completamente despiertos. Y eso nos va a producir una inquietud, vamos a ponernos nerviosos porque no podemos quedarnos dormidos, y eso nos va a mantener todavía más en vigilia. Entonces, lo que ocurre es sencillo, que perdió uno un ciclo, y los ciclos del sueño son de aproximadamente 90 minutos, 1 hora y media. Entonces, por eso es que después, como a las 4:30, nos quedamos dormidos de nuevo, y vamos a tener una noche quizás que no va a ser la mejor noche reponedora, pero es parte de los ciclos, y tenemos que entender los ciclos para conciliar nuestra felicidad con los ciclos. Eso sería. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones, las respuestas, maravilloso todo, estamos muy contentos. No queremos abusar del tiempo de ustedes, nos dieron 1 hora y 15 más o menos en este tipo de conversatorio, que es lo normal, estuvimos un poquito excedidos, hay hartas preguntas todavía por ahí, pero una pregunta que me gustaría que ustedes se encuentran apropiados en el mismo chat, Luis, Tomás y Claudia, no sé si está por ahí, que nos escriban algún teléfono de su oficina o correo electrónico donde puedan algunas personas comunicarse profesionalmente en forma privada con ustedes, si nos pueden compartir esos datitos en el mismo chat. Queremos dejar a nuestro gobernador Cristian para que les despida, les agradezca. No sé si tienes ahí, puedes activar el micrófono, gobernador. Sí. A ver Ahí si sí. me escuchan. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, lo primero, voy a partir de por donde debiera haber comenzado, al principio de haberlos saludado y darle la bienvenida aquí a nuestros profesionales, a Tomás y Claudia, y también a Luis Arroyo. Estaba con la juventud, que también es responsabilidad nuestra de la gobernación, una actividad que hacían de todas las zonas lo sur, de todos los distritos, así que tenían de jurado hacerse, que no podía ser. Pero ya incorporado de una conversación muy fructífera, muy grata y con mucha atención. Creo que a todos han escuchado. Yo les agradezco su tiempo, que hayan dispuesto de su tiempo para conversar con nosotros. La inquietud que teníamos todos los tributarios en que pudiésemos conversar con especialistas durante este tiempo de pandemia en que estamos un poco aislados, encerrados. Creo que viene muy bien todas estas que podemos nosotros participar, conversar y liberarnos un poco también de tensiones y tomar conductas que nos permitan pasar esto. Así que muy contento de ver tantas caras que han estado muy interesados. Les agradezco nuevamente su disposición y su tiempo. Muchas gracias, gobernador Cristian. Dar las gracias reiteradas a todos los participantes, a nuestros relatores. Fue una actividad muy productiva para todos los que pudimos asistir. La grabamos, la vamos a compartir si nos autoriza Luis, Tomás, Claudia, sí, para que otros rotarios y personas puedan aprovechar este conocimiento que ustedes nos entregaron hoy día. Así que muchísimas gracias, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere.